Mi esposa y yo pertenecemos a un grupo de crecimiento que se reúne en una casa los domingos por la noche y iniciamos con comida. Creo que es muy bíblico y es muy bautista, y después de comer ahí en la sala y contamos algo que cada quien cuenta, algo que le fue bien en la semana y algo que quizás no salió muy bien, y es una petición de oración. Y así es como tenemos la rutina, y después pasamos al estudio bíblico y hacemos la examinación y todo eso. Pero este domingo pasado, a propósito, yo no estoy a cargo del grupo. Mi esposo y yo somos miembros del grupo, pero no estamos a cargo. Alguien más se encarga de facilitar el estudio y lo demás. Y este domingo pasado, el líder que estaba a cargo, el hermano, dijo: hoy no vamos a hacer, en inglés le decimos highs and lows, no vamos a hacer las altas y las bajas, sino vamos a hablar del aspecto de ser comisionados. Dice, como grupo, nosotros parece que entendemos bien lo que significa congregarnos, entendemos bien lo que significa crecer en comunidad, y estamos aquí en este grupo, pero no estoy seguro en qué etapa de crecimiento estén los miembros del grupo en cuanto a ser comisionados. En otras palabras, en cuanto a compartir su fe. Y entonces pidió que cada quien comparta. Ellos están testificando, como ellos están participando en la gran comisión, y de qué forma les gustaría crecer y desarrollarse al respecto. Y cada quien empezó a compartir, y uno de ellos compartió que pues se iba a apuntar para un viaje misionero. Otra persona compartió cómo está ministrando a los estudiantes internacionales en la Universidad UTRGV y tiene conversaciones en cuanto al Evangelio. Alguien más dijo que servían en el ministerio Pan de Vida y que en ese ministerio había oportunidad para las personas que vienen a recoger comida, y a veces hay oportunidad para hablarles de Cristo y que aprovechen esas oportunidades. Alguien del grupo dijo: pues yo comparto mi fe frecuentemente, pero lo que me gustaría aprender a hacer es cómo compartirla con los musulmanes. Me gustaría conocer más del Corán, que pueda tener conversaciones con musulmanes y hablarles de Cristo. Y así cada persona fue compartiendo, algunos muy activos en testificar, otros un poco iniciando ese proceso, pero todos compartiendo su nivel, su deseo, bonitos testimonios. Después de que todos compartieron, nos dimos cuenta que había pasado 1 hora, y es 1 hora del estudio. Y entonces el líder dice: bueno, ya se nos acabó el tiempo para el estudio, pero qué bueno que todos compartieron de cómo están testificando y cómo podemos orar unos. Bonito, es inspirador el escuchar a otros cómo ellos están compartiendo su fe. Es importante saber lo que crees. Es bonito compartir lo que crees. Y el saber lo que crees y poder compartirlo nos ayuda a nuestra fe. Le ayuda a las otras personas a escuchar el Evangelio, pero también nos ayuda a nosotros a fortalecer nuestra fe. Es por eso que el día de hoy estamos iniciando una nueva serie que hemos titulado Creemos. Y vamos a hablar de doctrinas básicas cristianas. Esas doctrinas, y espero que si ya crees en ello, que esto te afirme en lo que crees. Si has estado aquí en Calvary por mucho tiempo, si has sido seguidor de Jesús por mucho tiempo, ojalá que esta serie te anime, te fortalezca, te afirme. Si eres nuevo al Evangelio, si eres nuevo a Calvary, ojalá que esta serie te ayude a saber qué creemos y qué nos distingue de otros. Así que te invito a que me acompañes en el texto de hoy, que se encuentra en 1 de Pedro 3, 15 al 16. 1 de Pedro 3, 15 y 16. Dice la palabra de Dios: más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor.
Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Pedro le está escribiendo a una iglesia que está perseguida. Un grupo minoritario de creyentes rodeado por una mayoría de personas paganas, y Pedro les dice: así es como ustedes se deben comportar. En primer lugar, deben honrar a Cristo como Señor. Sobre todas las cosas, deben recordar su afirmación al inicio de su fe, que Cristo es Señor, que a Él es a quien le van a dar cuentas. Cuando hay otras autoridades y otras fuerzas y otras influencias a su alrededor, acuérdense que Cristo es el que está en el trono. A Él le damos cuenta y en Él confiamos. Me acuerdo en la iglesia y cantar un himno escrito por un hispano que se llama Jesús es mi Rey soberano. Y la letra dice: Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor, es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria de la escoria, y yo soy feliz por Él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, ayuda y socorro me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo, y yo soy feliz por Él. Señor, ¿qué pudiera yo darte por tanta bondad para mí? ¿Me basta servirte y amarte? En todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz por ti. Qué bonito. Se los hubiera cantado mejor, ¿verdad? Sí. Bueno, a la otra. Pero el punto es que cuando Cristo es nuestro Señor, nuestro Rey soberano, pues tenemos confianza y podemos avanzar. Esta idea del señorío de Cristo es una idea fundamental para nosotros creyentes, y como bautistas vamos a hablar de ello el próximo domingo. Pero por ahora quiero llamar su atención a esa exhortación de parte de Pedro, donde dice en el versículo 15 que debemos siempre estar preparados para responder a todo el que pida razón que hay en nosotros. Qué interesante que Pedro espera que los creyentes vivan de tal forma que los demás se den cuenta que hay algo diferente. Que los demás digan: oye, ¿y por qué tú tienes esperanza? ¿Cómo le haces? ¿Cómo pasas esos momentos difíciles? Hay algo diferente. Y que cuando se den cuenta y pregunten cuál es la diferencia, por qué tú actúas diferente, por qué respondes diferente, que entonces estemos listos para dar la respuesta de la esperanza que hay en nosotros. Como creyentes debemos de vivir de tal forma que otros se den cuenta de las conversaciones. Quiero ofrecerles 3 cosas prácticas de cómo podemos hacer esto. En primer lugar, conoce lo que crees. Si vas a dar respuesta de la esperanza que hay en ti, debes conocer lo que crees. ¿Qué crees de la Biblia? ¿Qué crees de Cristo? Si alguien te pregunta a ti, ¿cuál es tu doctrina? ¿Les podías responder? Si alguien te dice, ¿qué es lo que los cristianos creen? Una persona que no es cristiana, ¿qué creen los cristianos? ¿Podías tú darle la respuesta? Si alguien te dice, oye, yo sé que tú eres miembro de la iglesia Calvary en McAllen, ¿cuál es la doctrina de Calvary? ¿Qué les respondes? Esa es la pregunta de hoy. Yo creo que hay dos lados de la misma moneda en cuanto a la fe. Hay el lado de lo que tiene que ver con la fe salvífica, la fe requerida para ser salvos, la fe que es esencial para tener una relación con Dios. ¿Cuál es esa fe? Pues es el creer que Cristo es el Hijo de Dios, que Él vivió una vida sin pecado, que Él fue a la cruz para morir por nosotros, que fue sepultado y que al tercer día se levantó de los muertos, que venció el pecado y que venció la muerte y que ascendió y está a la diestra del Padre. Ahí es Señor y ahí es Rey. Ese
esa doctrina, ese evangelio básico es lo que se necesita creer para entrar en relación con Dios. Pero no es una creencia solamente mental. No es solamente aceptar los hechos de que Cristo es Hijo de Dios y que murió, sino es una fe que requiere una entrega personal. Es una fe que dice, sí creo que Cristo es Dios, que Cristo murió, el único que me puede salvar, y lo creo de tal forma que estoy dispuesto a entregar mi vida. Estoy dispuesto a contar con ello por una eternidad. Mi destino eterno depende de esa fe. Es una obra sobrenatural que el Espíritu Santo viene y te da convicción de que necesitas un Salvador, de que estás separado de Dios y que vas a estar separado de Dios eternamente a menos de que pongas tu fe en Cristo. Que Cristo es el puente que puede unir a una humanidad pecadora con un Dios. Y cuando tú pones esa fe en Cristo, el Espíritu Santo obra en ti un milagro. Se llama el nuevo nacimiento. Vienes a ser una nueva criatura. Vienes a ser hijo de Dios. Esa es la fe salvífica. Y si tú has experimentado la salvación, creo que debes poder compartir lo más básico de la fe. Pero el otro lado de la moneda de la fe es la fe que nos lleva a crecer en el conocimiento de Cristo. Ya somos salvos, pero seguimos creciendo en ese saber de quién es Cristo, qué dice la Biblia, nuestra relación con Él, qué es lo que Dios espera de nosotros. Eso es una fe que sigue creciendo aún cuando ya somos salvos. Uno de los incidentes interesantes en la iglesia primitiva se encuentra en Hechos capítulo 18, versículo 24. Fíjate lo que dice ahí, Hechos 18, 24. Por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Qué interesante. Aquí está Apolos, gente estudiada, judío, conocía la ley y ahora conocía a Cristo. Había conectado todo, se había dado cuenta, Cristo es el Mesías del cual el Torá hablaba. Y estaba tan emocionado por esa experiencia y estaba tan bien estudiado en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, que lo y era impresionante. Era algo bueno. Y un día estaba una pareja ahí en la sinagoga que se llama Priscila y Aquila y lo escucharon y dijeron, qué tremendo joven Apolos, qué bonito habla, qué bonito testifica, pero todavía le falta profundizar en la doctrina. Queremos que Dios lo use aún más. Y lo invitaron a su casa y ahí le enseñaron con mayor precisión, con mayor exactitud, le ayudaron a crecer. Ya era salvo, ya tenía la fe salvífica, pero ahora crecer en la fe del conocimiento de una doctrina más exacta. Es interesante que cuando la Biblia menciona a Priscila y Aquila, pone a Priscila primero. Ahí dejamos eso, no nos metemos. Fíjate que esta área de la fe que va creciendo es importante. El saber mucha doctrina y mucha teología no te salva. El conocer mucho de la Biblia no garantiza una relación con Cristo. Pero si tienes una relación con Cristo, debes querer conocer las Escrituras, conocer la doctrina sana. Hay muchas afirmaciones de fe por ahí, algunos que llaman creer, vienen de otras iglesias o tradiciones que repiten credos. Hay un credo muy, muy antiguo que quizás ustedes estén familiarizados con él. Se llama el credo de los apóstoles. Y dice, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos,
fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Es un credo muy interesante. Yo quizá les preguntaría a ustedes, ¿creen ustedes todo lo que dice este credo? Y si lo creen, ¿saben ustedes sobre qué pasajes bíblicos están basadas esas verdades? ¿Pudieran ustedes decir, aquí apoya esta frase o aquella frase? O si no es credo, ¿también saben por qué no están de acuerdo con él? Si vamos a dar respuesta de la esperanza que hay en nosotros, debemos conocer nuestra doctrina, lo que creemos. En segundo lugar, comparte lo que crees. La iglesia primitiva estaba en medio de la persecución y tienen que estar listos para compartir siempre. Pero fíjense lo que dice ahí en el versículo 15, una vez más de 1 de Pedro 3, que les dice, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor, estén siempre preparados para responder a de la esperanza que hay en ustedes. Versículo 16, pero háganlo con gentileza y respeto. Muy interesante. No debemos perder de vista esa frase, porque nuestro testimonio no solamente consiste de una sana doctrina, sino consiste en correcta, con gentileza y con respeto. Yo he dicho en ocasiones, y lo sigo diciendo, que el hacer lo que es correcto de la manera incorrecta sigue siendo incorrecto. Y diría también que el dar testimonio incorrecta es mal testimonio. Porque nuestro testimonio debe apuntar a Cristo, a quien Cristo es, al carácter de Cristo. Y si testificamos o hablamos de nuestra fe y de nuestra doctrina de una actitud que no es correcta, que no es gentileza, que no es respeto, que no le quitamos el testimonio bueno que podemos dar de Cristo. Así que eso es importantísimo. Estos cristianos a los cuales Pedro les escribe son cristianos que se encuentran en oposición y pudieran ellos tener la excusa para responder, pues nos están atacando y nosotros vamos a agrederlos también. Vamos a decirles que nosotros conocemos la verdad, que nosotros somos mejores que ellos, porque hemos descubierto la verdad y vamos a imponer nuestro derecho y nuestra opinión y nuestras creencias sobre ellos. Vamos a pelear y a enojarles. Y Pedro le dice, no, así no se testifica, no con esa actitud. Muchas veces las personas, la iglesia ha dado un mal testimonio. La iglesia ha actuado de una forma incorrecta, pero nos advierte. Fíjense lo que dice el versículo 8 de 1 de Pedro 3. Los versículos anteriores al texto de hoy. Dice así, en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos, no devuelvan mal por mal ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Brínquese al versículo 13. ¿Y a ustedes quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la... No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Qué interesante, qué importante es escuchar esto. Pedro les dice, miren, no actúen como los del mundo. Si ellos los maltratan, ustedes no respondan con maltrato. Si ellos tienen una actitud odiosa, no respondan con una actitud odiosa. Acuérdense que ustedes sirven a un rey más alto. Ustedes den una respuesta de la esperanza con gentileza, con respeto, con humildad. Y los cristianos de hoy necesitamos escuchar eso. Los cristianos de hoy, hay muchos que
porque el mundo está cambiando, porque hay aquellos que se oponen al Evangelio, porque los valores morales se están cambiando, lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno, y la tendencia humana es a tener temor. Y la Biblia dice, no tengan temor. Cristo, Él está en control. No respondan con odio, no respondan con ira. Respondan con la confianza puesta en aquel que ya triunfó y que va a regresar victorioso por nosotros. Fue un honor para mí bautizar a Ana y a Milagros el día de hoy. Platicando con Milagros hace un par de semanas en el alcance, ella me contaba cómo ella había venido a conocer a Cristo y cómo ella le dio testimonio a su papá, que vivía en México, por teléfono, y le hablaba de Cristo y le hablaba de su fe, y su papá no estaba dispuesto a escuchar el mensaje, pero ella siguió respetándolo, siguió enviando, siguió asegurándose que fuera bien cuidado, orando por él seguramente. Y hace un par de semanas que él entró en el hospital, estaba muy grave, y mientras estaba en el hospital había un grupo de personas que estaban visitando el hospital, el evangelio de los pacientes, y le presentaron el evangelio a él cuando ya estaba muy grave, y él aceptó a Cristo como su Señor y Salvador personal, y salió del hospital ya un poco mejor físicamente y espiritualmente, y a los 3 días falleció. Yo creo que la satisfacción de Milagros, entre muchas otras cosas, es que ella pudo dar tal testimonio, pudo darle tal respeto y tal cuidado a su papá, que la semilla del Evangelio fue plantada y germinó justo a tiempo, que su papá se fue habiendo asegurado su lugar en la eternidad. Ese es el testimonio que nos toca dar. En esta serie vamos a hablar de creencias bautistas, vamos a hablar de doctrinas cristianas, vamos a hablar de en Calvary, pero espero que cuando hablemos de estas cosas lo hagamos con gentileza y con respeto. Es posible tener convicción de lo que crees y respetar a los que no estén de acuerdo contigo. La iglesia Calvary es una iglesia bautista y tenemos ciertas doctrinas que son importantes para nosotros, pero debemos recordar que somos parte de algo más grande que nuestra denominación. Somos parte de la familia de Dios. Somos parte del cuerpo de Cristo, de todos los creyentes de todos los tiempos. Todos aquellos que han puesto su fe en Cristo como Señor y Salvador son nuestros hermanos. Aunque a veces tengamos diferencias de doctrina, somos parte de esa familia. Antes que nada, somos de Cristo. Y también somos parte de la tradición protestante. La tradición protestante viene de la Reforma, de aquellos que pudieron reconocer de la Biblia sobre la autoridad del clero, aquellos que reconocieron que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y no por obras o no por sacramentos, que reconocieron que Cristo es el único y suficiente Salvador, que Jesucristo es una corredentora, o no necesita una iglesia que le ayude a salvar al ser humano, que lo que hizo en la cruz del Calvario es suficiente. Somos parte de la tradición protestante. Pero aún más, somos parte de la Reforma radical. No sé si usted sabía eso. La Reforma de Lutero y de Calvino y de Zwingli fue importante, pero la Reforma radical es de aquellos que dijeron: Lutero y Calvino y Zwingli hicieron buenas reformas, pero se quedaron con una iglesia que está casada al Estado. Establecieron iglesias estatales, la romana con la alemana o con la que sea. Y nuestra tradición radical viene de los menonitas, de los anabautistas, que dicen: no creemos que la iglesia y el Estado deben estar casados. La iglesia y el Estado deben estar separados. El Estado
papel que jugar bajo la soberanía de Cristo y la iglesia tiene un papel que llevar a cabo bajo la soberanía de Cristo. Una iglesia libre en un estado libre es el ideal nuestro como bautistas y como parte de la reforma radical. Somos parte de una denominación y hay que reconocerlo, hay diferencias. Nosotros, si ustedes quieren saber más, tenemos como nuestra declaración de fe, la fe y mensaje bautistas de 1963. Esa década de los 60 hubieron muy buenas cosas. Nació gente y también salieron... Qué bueno que están despiertos. Pero lo que estoy tratando de decir es cuando identificamos nuestras doctrinas y nuestros distintivos como denominación, como iglesia, como seguidores de Cristo, es importante hacerlo con humildad. Es importante nuestra fe con gentileza y respeto, porque después de todo somos salvos por gracia. Después de todo lo que sabemos y lo que creemos nos es dado por gracia. Así que en el verdadero creyente no hay lugar para el orgullo. No hay lugar para que creen que todo lo saben. Hay lugar para la humildad bajo la autoridad de Cristo, bajo la guía del Espíritu Santo y de su palabra. Reconocemos que la Biblia es la autoridad de fe. La Biblia no se equivoca, pero también reconocemos que tenemos limitaciones humanas. La Biblia necesita ser interpretada y a veces nuestra interpretación se equivoca. La Biblia no, la interpretación se equivoca. Y por eso tenemos que ser humildes al respecto. Debemos conocer nuestras creencias, debemos preparar para explicar nuestras creencias y debemos hacerlo con humildad, con respeto. Y por último, compórtate conforme a lo que crees. No es solamente importante saber explicarlo, solamente es importante tener humildad, pero nuestra forma de vida tiene que concordar con lo que creemos. Fíjate una vez más el versículo 10. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Qué interesante que las personas que estaban hablando mal de los creyentes, en este caso, estaban hablando mal de buen comportamiento. Cuando la gente nos critica porque nos portamos mal, tienen razón. Hay cristianos que no dan buen testimonio y la gente nos dice hipócritas, pues con razón. Pero en este caso los están criticando porque llevan buena conducta, porque se portan bien. Y Pedro les dice que deben dar tal testimonio que se avergüencen de sus calumnias. Este año hubo un terremoto en Turquía y muchas organizaciones cristianas se movilizaron para ir a ayudar, a dar rehabilitación, a servir comida. Y un grupo cristiano puso un lugar donde estaban haciendo comida caliente y recibían a las personas, fueran quien fueran, de cualquier religión, y con una sonrisa les mostraban dignidad, les daban la comida, les amaban. Y había un clérigo musulmán que se dio cuenta y le molestaba mucho la situación. Y entonces les dice, hace un video y dice en el video, no se engañen de estos cristianos con sus sonrisitas y con su comidita caliente, no se dejen engañar por el buen trato que ellos les dan. Y puso el video en Twitter. Y el video corrió y lo compartieron y tuvo todo el efecto opuesto. Dio un testimonio de esos cristianos que se estaban comportando como deben comportarse. Y eso es lo que Pedro les dice a los creyentes y nos dice a nosotros el día de hoy, que nos critiquen porque nos portamos bien. Que vivamos de tal forma que la gente diga, mira, tan gozoso, mira cuánta esperanza tiene, mira cuánta paz tiene en medio de la tribulación, mira cómo sirven, mira cómo son pacientes. Que nos critiquen por eso y no por otra cosa. Vivamos como ciudadanos del reino. Por último, les llamo su atención a 1 Timoteo 4, 15 y 16. 1 Timoteo 4, 15 y 16,
donde Pablo le escribe a Timoteo y le dice: sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Versículo 16, fíjense: ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera todo ello por a ti mismo y a los que te escuchen. Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Pablo dice a Timoteo: tu conducta y tu enseñanza van juntos. Ten cuidado de ellos, pon cuidado de ellos. Sé diligente al respecto. Y mi pregunta para ti esta tarde es: ¿sabes tú lo que crees? ¿Puedes compartir? ¿Lo haces con una actitud correcta? ¿Da testimonio tu vida de lo que tú crees, de tu fe, de tu doctrina? Te invito a que inclines tu rostro, cierres tus ojos y pienses en lo que has escuchado esta tarde. Mientras consideras cómo Dios te está hablando hoy, te pregunto si tú has puesto tu fe en Cristo como Señor y Salvador, si tú has experimentado la salvación, si hoy quieres confiar en Cristo como tu Señor y Salvador para salvación. Si ese es tu deseo, levanta tu mano ahí donde estás y di: pastor, ore por mí. Yo quiero seguir a Cristo. Yo quiero que Él sea mi Señor y Salvador. ¿Habrá alguien aquí? Veo tu mano. Gracias. Aquí en medio también y aquí adelante. Gracias. Veo varias manos. Quizás en línea. Si ese es tu deseo, puedes hacer esta oración en este momento. Señor Jesús, sé que soy pecador. También sé que me amas y que fuiste a la cruz por mí y que te levantaste de los muertos. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados. Hazme hijo tuyo y dame la vida eterna. Esa oración, si la has hecho con fe, es una oración que va a llevar a cabo tu conexión con el milagro que Dios quiere hacer en tu vida. Si tú tienes otro compromiso el día de hoy, quizás de bautizarte, quizás de comprometerte a compartir tu fe, quizás de comprometerte a conocer más la doctrina, levanta tu mano ahí donde estás. Bien, veo tu mano. Veo una mano allá atrás. Puedes bajarla. También te quiero invitar, si tienes una necesidad, una carga que traes hoy, una necesidad de oración, levanta tu mano ahí donde estás. Muy bien, gracias. Puedo ver tu mano. Bien, aquí en medio, aquí a un lado. Gracias. Allá atrás también. Voy a pedir a personas que están dispuestos a orar por alguien, que pasen al frente. Si tú estás dispuesto a orar por alguien, pasa al frente ahora. Los que han levantado su mano con un compromiso, con una necesidad, te voy a invitar a que pases al frente, que estés de rodillas o que ores con una de estas personas que están aquí. Quizás lo que necesitas hacer es preparar tu corazón para la cena del Señor. Vamos a tener un momento. Tú ven, ponte de rodillas, ora con alguien que esté aquí enfrente, busca al Señor, haz tu compromiso, trae tu petición, deja que el Señor obre en ti. Tiempo de compromiso, tiempo de oración, tiempo de preparación.
Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que nos ilumina, nos da, nos consuela. Gracias por Cristo y lo que Él hizo por nosotros. Hoy, Señor, tú has visto los compromisos, has escuchado las oraciones. Tú puedes sellar esos compromisos de salvación, de seguirte, de conocerte. Tú puedes llenar cada necesidad que ha sido traída delante de ti hoy. Para ti no hay imposible. Tú puedes sanar, tú puedes restaurar, tú puedes suplir. Pedimos que lo hagas. Y ahora, Señor, pedimos que prepare nuestro corazón para celebrar la cena del Señor. Perdona nuestros pecados, límpianos con la sangre de tu Hijo Jesucristo y ayúdanos a estar en tu presencia. Tomar estos elementos, recordemos lo que has hecho por nosotros. Nos comprometamos de nuevo a vivir por ti. Te damos gracias por todo ello en el nombre de Cristo Jesús. Amén.